¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el coach Juve. Estamos en uno de los consultorios de Biomecánica Evolution Center. Este es el primero de varios videos que vamos a estar grabando para ustedes, para poderles explicar cómo debemos de estar trabajando ahora que tenemos una contingencia por el COVID-19 y que estamos obligados a estar en casa. Y bueno, a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. No tenemos el espacio suficiente para poder hacerlo. En algunos, bueno, pues hay ocasiones que tenemos jardín o patio, pero en otras vivimos en casas de interés común y solamente tenemos pues los espacios como sala, comedor, las recámaras, etc. Pero antes de empezar con esto es bien importante poder determinar una zona de entrenamiento, poder saber a qué frecuencia cardíaca es la que tengo que estar trabajando. ¿Por qué es importante? Porque si yo no determino la zona de entrenamiento en la que voy a estar trabajando, entonces, uno, corro el riesgo de que lo que voy a estar haciendo no sirve para nada, o dos, puedo excederme de esa zona de entrenamiento y ahorita que estamos entrando en una etapa de sedentarismo, porque no tenemos las actividades cotidianas como antes las teníamos, podemos provocar que nuestra frecuencia cardíaca se eleve más allá de un umbral seguro y esto nos pueda provocar pues problemas coronarios. Por eso es bien importante. Y hay un autor que nos dice cómo trabajar nuestras zonas de entrenamiento. Vamos a trabajar en este momento con una fórmula que es la fórmula de Carbonen. Para poder determinar la fórmula de Carbonen tenemos que tomar ciertas consideraciones que son importantes. Una de ellas es la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca en reposo sería la segunda y la frecuencia cardíaca en reserva. Para poder determinar la frecuencia cardíaca máxima, lo vamos a determinar por medio de edad menos 220 pulsaciones para hombres y 226 pulsaciones para mujeres. ¿Qué quiero decir? Que si estamos hablando de una persona que tiene, no sé, 40 años de edad y es hombre, tendríamos que estar trabajando 40 años de edad menos 220 pulsaciones y aquí me estaría dando 180 pulsaciones por minuto. Estas pulsaciones por minuto para una persona de 40 años del sexo masculino sería su frecuencia cardíaca máxima. Si hablamos de una mujer, pues obviamente serían de la misma edad, 40 años menos 226 pulsaciones y ese resultado que te da es la frecuencia cardíaca máxima que tienen las personas. Es importante poder determinarlo. ¿Por qué? Porque se dice que cuando nosotros nacemos tenemos hasta 220 pulsaciones por minuto y cada año se van restando esas pulsaciones por minuto. Por eso es importante saber cuál sería la frecuencia cardíaca máxima que estaríamos trabajando, hasta dónde podemos llegar de acuerdo a la edad. Ya que tenemos este primer dato de cuál es la frecuencia cardíaca máxima, ya sea por género masculino o femenino, recuerden, la edad menos 220 para hombres o 226 para mujeres. Es importante saber la frecuencia cardíaca en reposo. Para poder determinar la frecuencia cardíaca en reposo, hay aditamentos que nos ayudan muchísimo, como un oxímetro, un pulsómetro, un baumanómetro, que nos dicen exactamente cuántas pulsaciones son las que tiene nuestro corazón. Incluso un smartwatch, un reloj intermitente también nos puede estar dando estas pulsaciones por minuto. Si no sabemos hacerla, entonces podemos trabajar de dos formas. Uno, por medio de la arteria radial, o la otra es por medio de la arteria carótida. Es importante saber que para poder tomar esta frecuencia cardíaca debemos de hacerla con el índice, el dedo índice y el dedo medio. ¿Por qué con otro dedo no? ¿Por qué con el pulgar no? Porque el dedo pulgar tiene pulso y entonces esto podría confundirnos a la hora de estar tomando estas pulsaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una manera muy simple de hacerlo y muy sencilla. Lo ideal es que la tomemos durante 1 minuto corrido. Si no tenemos el tiempo para hacerlo, entonces la podemos trabajar durante 15 segundos, las pulsaciones que nos dé durante 15 segundos y esto multiplicarlo por 4, o durante 10 segundos y esto multiplicarlo por 6. ¿Por qué? Porque el resultado de esto y de esto me va a dar
1 minuto. Sin embargo, se los digo por experiencia propia, ya he hecho pruebas en donde tomarla por 15 segundos y por 10, comparado a 1 minuto, pueden tener algunas pulsaciones de 4 a 6 pulsaciones de diferencia. Entonces es importante considerar esto. Si no tenemos el tiempo, entonces voy a tomarla por 15 segundos multiplicada por 4 o por 10 segundos multiplicada por 6. ¿Cómo lo voy a hacer? Como les comenté, dedo índice y dedo medio. Esto lo voy a trabajar con un segundero, un reloj que tenga segundero, y voy a sentir la pulsación que tengo, ya sea en la arteria carótida o en la arteria radial. Cuando hablamos de arteria radial es muy simple poder localizarla. Vamos a pensar que el dedo pulgar es una antena de radio. La antena de radio siempre debe de estar apuntando hacia arriba, hacia satélite, y entonces ahí es donde vamos a encontrar la arteria radial. Vamos a tomar índice y medio, y ahí es donde puedo estar sintiendo las pulsaciones. Y si se dan cuenta, con el reloj en mano izquierda, pulsaciones en mano derecha, puedo estar tomándola durante 15 segundos. Otra manera de hacerlo es carótida, siento el pulso a un lado de la tráquea de manera un poco profunda, y es importante que al momento de estarla tomando no hagamos una compresión completamente profunda, porque entonces estaríamos alterando esa pulsación. Tiene que ser al contacto y tienes que estarla sintiendo. Una vez que sientes la pulsación, ahí es donde debes de tomar las pulsaciones. Durante 15 segundos o durante 10. Recordemos, si lo tomo durante 15 segundos lo multiplico por 4, si lo tomo durante 10 segundos lo multiplico por 6. Una vez que tenemos esta frecuencia cardíaca ya en reposo, voy a empezar a hacer un poco de limpieza en el pizarrón para que vayamos estructurando la fórmula. Ya determiné, vamos a hablar de una persona de 40 años, pueden ser más años, pueden ser menos años, esto no afecta, pero sí es importante obtener el resultado. Frecuencia cardíaca máxima de una persona de 40 años, quedamos que eran 180 pulsaciones por minuto. Si hablamos de la frecuencia cardíaca en reposo, vamos a pensar que ahorita la frecuencia cardíaca que me acabo de tomar está en 70 pulsaciones por minuto en reposo. Es importante decirles que cuando hablamos de reposo es porque no estoy haciendo absolutamente nada, ¿sale? Es distinto a una frecuencia cardíaca basal. Ese es otro concepto. Ahorita estamos hablando de una frecuencia cardíaca en reposo, en donde me la estoy tomando cuando no estoy teniendo ninguna actividad física. Estas dos me van a servir para poder determinar sobre una frecuencia cardíaca reserva. Entonces, cuando hablamos de la fórmula de Carbonet, me dice que para poder determinar la zona de entrenamiento debo de tener ciertas consideraciones. La primera consideración, para determinar la zona de entrenamiento debo de tener una frecuencia cardíaca máxima, ya la tenemos por edad, una frecuencia cardíaca en reposo que tomé ya sea por medio de la carótida, por medio de la arteria radial, o oxímetro, pulsómetro o manómetro, o incluso reloj inteligente, menos 70, y esto me va a dar una frecuencia cardíaca reserva. La frecuencia cardíaca reserva es la resta de la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo. Por lo tanto, mi frecuencia cardíaca reserva serían 110 pulsaciones por minuto. Esto quiere decir que esta frecuencia cardíaca que estoy manejando es una zona segura con la que voy a estar trabajando, ¿sale? Y es también una zona en donde puedo estar metabolizando grasas en una baja intensidad, pero en un periodo más largo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Bueno, entonces ya que tengo la frecuencia cardíaca en reserva, mediante la fórmula de Carbonet, voy a multiplicar por la zona de entrenamiento que debo de estar trabajando. ¿Cuáles son esas zonas de entrenamiento? Bueno, esas zonas de entrenamiento, vamos a darle un poquito de limpieza. Esas zonas de entrenamiento son 5 las que vamos a estar trabajando. La zona 1 es una zona segura. ¿Para qué me sirve esta zona 1 o esta zona segura? Bueno, pues me sirve para la recuperación, para un calentamiento. Después de un entrenamiento que ya haya tenido, poder bajar la frecuencia cardíaca a esa zona es una manera de recuperarme, o incluso una forma de mantenimiento.
Es decir, cuando estamos en ciertos periodos de entrenamiento ya en algunos avances, esta zona me va a permitir estar manteniendo mi entrenamiento para no estar excediéndome de él. Pero también esta zona es bien importante para la gente que es sedentaria o la gente que tiene problemas, poblaciones especiales, gente que es hipertensa, gente que es diabética, gente que es obesa, obesidad grado 1, grado 2 o incluso obesidad mórbida. Es importante que estemos trabajando en esta zona segura. ¿Por qué se recomienda primero entrar en esta zona 1? Porque es una manera paulatina de ir incrementando el entrenamiento, pero debemos de estar trabajando primero en la zona número 1. Después de la zona número 1 vamos a entrar a la zona número 2. Zona número 2. Esta zona número 2 le vamos a llamar zona de metabolización de grasas. La zona número 2 de metabolización de grasas me va a permitir trabajar en una baja intensidad, pero en un periodo mucho más largo, ¿sale? Es importante considerar que para estar trabajando en una zona de entrenamiento 2, tienen que estar haciendo este entrenamiento arriba de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50, 60 o el tiempo que ustedes quieran. La realidad es que no habría un límite en esta zona de entrenamiento y metabolización de grasas porque es una resistencia aeróbica la que se está trabajando en esta zona de entrenamiento 2. Después de esta zona de entrenamiento 2, vamos a entrar a una zona de entrenamiento número 3. Esta zona de entrenamiento número 3 es una zona de la parte de resistencia aeróbica. Lo más importante de esto es que ya estoy trabajando a un nivel cardiopulmonar mucho más alto que en la metabolización de grasas. Eso es lo importante y lo que deben de estar considerando. Ahorita vamos a hablar sobre los porcentajes de intensidad, pero para mí es importante que determinemos en qué zona de entrenamiento vamos a estar trabajando. Después de esta zona de entrenamiento número 3, vamos a llegar a una zona de entrenamiento número 4. Esta zona de entrenamiento ya estamos hablando ya no de lo aeróbico, ya estamos hablando de un sistema energético que se llama anaeróbico láctico, que tiene presencia de lactato en sangre y su principal fuente de energía tiene que irse a glucosa en sangre. Esta zona de entrenamiento le vamos a llamar de fuerzas submáximas. Voy a borrar un poquito la fórmula de Carbonell para que me permita trabajar en la zona número 5 y ahorita lo volvemos a poner. Y por último vamos a llegar a la zona de entrenamiento número 5. Esta zona de entrenamiento hablamos de que tiene que ver con fuerzas máximas. Hablamos de que la intensidad del entrenamiento que debe de ser aquí, debe de ser un entrenamiento mucho más alto que lo que estamos viendo en cualquiera de las otras zonas. Este entrenamiento es principalmente para la gente que ya está preparada, que ya tiene una maestría deportiva, que tiene mucho tiempo entrenando. Porque si yo quiero llevar a alguien que apenas está regresando al entrenamiento en cualquiera de estas dos zonas, entonces lo estoy poniendo en peligro. Porque no sé si tenga colesterol, si tenga triglicéridos, cómo esté su glucosa en sangre, por el tiempo que lleva sedentario sin poder activarse como deberíamos de hacerlo de manera regular. Una vez que ya determinamos las zonas de entrenamiento, estas zonas de entrenamiento llevan un porcentaje de intensidad. Los porcentajes de intensidad son los siguientes. Respetando las mismas zonas, vamos a trabajar. El porcentaje de intensidad de la zona número 1 debe de ir en promedio a partir del 40% o hasta el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Ojo, acuérdense que tenemos que llegar a una fórmula de Carbonell. No podemos irnos de manera directa y decir, bueno, pues el 60% de 180 es tanto. No es así, porque tenemos que considerar la frecuencia cardíaca en reposo, ¿ok? Cuando trabajamos en la zona de entrenamiento número 2, estamos hablando de que el porcentaje de intensidad debe de ser del 60 al 70% promedio, ¿sale?
Estamos hablando en términos generales. Obviamente para la gente que ya tiene pues mayores capacidades o más práctica, estos porcentajes pueden variar, pero estamos hablando de la población en general. Cuando hablamos de una zona de entrenamiento 3, hablamos de que debe de estar entre el 70 y el 80% máximo de la frecuencia cardíaca en reposo. Cuando hablamos de una zona de entrenamiento número 4, tiene que estar entre el 80 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Y cuando hablamos de una zona de entrenamiento número 5, por eso les digo que es donde corremos muchos riesgos, debe de estar entre el 90 y el 100%. Incluso para la gente que ya es entrenada y sobre todo alto rendimiento, está obligada a llegar arriba del 100% de una frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si nos vamos de manera concreta a lo que les estoy diciendo, quiere decir que en donde nosotros tendríamos que estar entrenando de manera regular, tendríamos que estar cayendo en estas 3 zonas principalmente. ¿Por qué tendríamos que estar cayendo en estas zonas principalmente? Porque recordemos que es una zona segura. 2, es una zona de metabolización de grasas. Y 3, es una zona en donde voy a estar trabajando la parte cardiopulmonar. ¿Sale? Si ya estoy llegando a estas zonas y no tengo una práctica, ojo, aquí puede tener un riesgo coronario. Si bien ya entendimos esta parte de cómo saber en qué zona de entrenamiento debo de estar llegando, quiere decir que en casa normalmente vamos a estar trabajando en estas 2 zonas. ¿Por qué? Porque no tendríamos los elementos para poder llegar aquí, a menos de que tengas una bicicleta estática, una caminadora, una elíptica. Entonces sí podríamos estar trabajando con esas intensidades, o en algunos entrenamientos interválicos dentro de casa para poder estar llegando a esas zonas de entrenamiento. Es importante que lo consideremos. Una vez que ya tenemos este concepto, entonces vamos a regresar a la fórmula de Carbonell. Entonces, la fórmula de Carbonell me dice que mi porcentaje de intensidad va a ser igual a mi frecuencia cardíaca máxima menos mi frecuencia cardíaca en reposo, me va a dar una frecuencia cardíaca en reserva. Este resultado lo voy a multiplicar por el porcentaje de intensidad que voy a estar trabajando. ¿Qué quiere decir? Que estos 110 voy a estarlos trabajando por el porcentaje de intensidad. A ver si me ayudan ahí con las operaciones, por favor, Jess. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Por ejemplo, si yo voy a trabajar al 50%, quiere decir que voy a estar entrando en una zona segura. Esto lo debo de multiplicar por 0.5 para poder determinar el 50%, que aquí me estaría dando 55 pulsaciones por minuto. Eso sería lo sencillo. Entonces, si esto lo multiplico por 0.5 sería igual a 55, ¿no? 55 pulsaciones por minuto. Ok, este resultado aún todavía no está completa la fórmula de Carbonell, porque la fórmula de Carbonell me dice que una vez que ya tengo el porcentaje de intensidad, todavía tengo que sumarle al final la frecuencia cardíaca en reposo. Frecuencia cardíaca en reposo. Quiere decir que a estos 55 tengo que sumarle las 70 pulsaciones con las que empecé para tomarme mi frecuencia cardíaca, más 70. Entonces, el 50%, mi zona de entrenamiento 1 al 50% de intensidad, estamos hablando de que yo tendría que llegar a 125 pulsaciones por minuto. Esta sería mi zona de entrenamiento al 50%. De esta misma manera, tengo que sacar una ecuación que me permita tener las frecuencias cardíacas al 55, al 60, al 65, al 70, al 75 y al 80%. ¿Por qué? Porque recordemos que hace un momento les comentaba que la zona de entrenamiento número 1 puede ser desde el 40%,
para la gente que es sedentaria principalmente, para la gente que no ha tenido movilidad, para la gente obesa, para la gente hipertensa o diabética que apenas está empezando a entrenarse, podemos estar trabajando sobre el 40%. Vamos a generalizar un poquito y entonces estoy hablando de que esta primera zona de entrenamiento sería mi zona de entrenamiento número 1, ¿cierto? Cuando hablamos de una zona de entrenamiento 2, entonces les dije que tendría que ser a partir de 60 y hasta 70. Entonces de aquí tengo una zona de entrenamiento 2. Si hablamos de una zona de entrenamiento 3, estamos hablando de que les comenté que debe de ser a partir del 70 y hasta el 80%. Ya se dieron cuenta cómo se están mezclando ahí las frecuencias cardíacas de manera intra e infra. Hay una mezcla en esos porcentajes de intensidad. Una vez que tengamos estos porcentajes de intensidad, ahora sí puedo determinar hacia dónde voy a estar llevando mi entrenamiento. Es importante comentar, y cierro con esto en las zonas de entrenamiento, que tienen una manera muy particular de estarse alimentando por ciertos sustratos energéticos que tiene nuestro cuerpo y que obviamente nosotros se los vamos a ir suministrando. Cuando hablamos de una zona de entrenamiento segura y de metabolización de grasas, pues estamos hablando principalmente, incluso hasta en la parte aeróbica, estamos hablando principalmente de grasas y de oxígeno como la fuente de energía. Cuando hablamos de la zona 4, hablamos de una glucosa o una glucólisis, y cuando hablamos de la zona número 5, estamos hablando de fosfocreatina. Entonces es importante saber en dónde estamos entrenando, y los tiempos de recuperación entre las series que vamos a estar haciendo también son importantes. Bueno, pues espero que esto les haya quedado muy claro. Insisto, este es el primer video de varios. Para mí era muy importante dejar en claro cómo voy a determinar mis zonas de entrenamiento, y creo que con este ejemplo ya quedó. Yo soy el Coach Juve, me pueden encontrar en redes sociales como Barzan Juve, mi página de YouTube Juvenal Vargas, o a mi teléfono 2227 91 76 40. Yo soy el Coach Juve, nos vemos la próxima.